Amigos, cuando son exactamente las 12:43 minutos del mediodía, ya estamos en el set de entrevistas de Noticias Canal I junto a Andrés Caleca, profesor, economista y pues candidato a las primarias que tienen previsto pues se realicen el 22 de octubre próximo. Bienvenido a su casa Canal I. Bueno, estamos en el Ecuador, podría decirse, rumbo a esas primarias. Hace un mes comenzó la campaña electoral y falta un mes precisamente para que se realicen esas elecciones. Hoy es 21, el 22 de octubre se van a realizar. ¿Cómo califica hasta ahora la campaña rumbo justamente a este proceso electoral? ¿Ha calado suficientemente en el pueblo? ¿Hay debate entre los candidatos? ¿Siente que hay o ha aprendido de alguna manera una posibilidad de alternatividad rumbo a esas presidenciales del 2024? Sí, bueno, efectivamente, yo he comentado recientemente la experiencia que ha sido esta campaña a la primaria. Yo estoy en campaña un poco antes de que empezara el lapso reglamentario, pero digamos 2 meses y medio en campaña. Recuerdo que cuando empezamos a salir por el país, hay 2 tipos de actividades que uno hace, ¿no? La primera, las actividades que yo llamo controladas, es decir, tú movilizas gente, esa gente es esencialmente gente politizada que va a ver al candidato, es gente interesada. Ese es un segmento del país, pero la gran mayoría del país es la que hemos contactado en la calle. Es decir, hemos hecho recorridos casa por casa, en los mercados, en las paradas de autobuses, aquí en Caracas, en las bocas del metro. ¿Qué nos habíamos encontrado hace 2 meses y medio? Mira, la gente no sabía que había primaria. Hace 2 meses y medio nadie sabía. Yo siempre pongo el ejemplo de un ciudadano en San Fernando de Apure. Yo estaba repartiendo los volantes y tal, y un grupo, el candidato Caleca, y un señor, el vendedor informal, me recibe como todos, con mucho respeto y tal, y me dice: muy bien, ¿cuál es el candidato? Este es el candidato, yo lo apoyo, tiene todo mi apoyo porque hay que salir de Maduro y tal. Entonces yo le digo: bueno, perfecto, pero bueno, primero hay que votar en las primarias. ¿Las primarias? ¿Qué es eso? Y le explico lo que son las primarias y me dice: no, mano, gana las primarias y después habla conmigo, no me vas a perder el tiempo. Bueno, eso era lo que había hace 2 meses y medio. Hoy en día, ya donde tú vas, donde te mueves, todo el mundo sabe que hay una primaria. Y efectivamente, las encuestas lo reflejan. Ya la propensión al voto, dicen las encuestas serias que se han hecho, las últimas, el voto duro, la gente cuando dice voto duro es el que está seguro que va a votar en la primaria, ya supera el 10%. Mira, eso son 2 millones de personas, un poco más, eso sería un exitazo. Ojalá sea así. Pero el gobierno, además, ese porcentaje ha dicho que está convencido de que esas primarias no van y que además todo lo que sea por debajo de 2 millones es un fracaso. ¿Qué opina usted? Bueno, no todo lo, en primer lugar, no todo lo que sea por debajo de los 2 millones es un fracaso. Imagínate tú que votaran 1.500.000 personas. Okay. ¿Cuál era la alternativa? Escoger un candidato en un cenáculo, reunir a las direcciones de los partidos, un cogollo, como decían antes, un cogollo y reunión. Yo prefiero 1000 veces que 1,5 millones de ciudadanos, 2 millones, ojalá sean más, decidan quién es el candidato. No le tengamos miedo a la democracia. La democracia funciona de esa manera y esta es una decisión correcta. Ahora el gobierno hace todo lo posible por tratar de ponerle piedras en el camino a la carreta de la primaria. Ayer veía, y ahorita mismo en el noticiero del canal, estábamos viendo las declaraciones de Diosdado Cabello en su programa de ayer. Todos los miércoles Diosdado Cabello le dedica gran parte de su segmento del programa que tiene de Chepa Candela Política, se lo dedica a denigrar de las primarias, a sembrar desaliento, a amenazar. De hecho, han amenazado a los miembros de la comisión de primaria, a los miembros de las juntas regionales de primaria, a los candidatos. Hemos visto cómo le han trancado el paso a candidatos, le han caído a piedras, han agredido físicamente a Capriles, a María Corina Machado, etcétera. A mí me persiguen unas patrullas del SEBIN comiquísimas, porque todo el mundo sabe que son el SEBIN, nos saludamos y tal y que sé yo, le mandamos café, y grabándome a mí, ¿para qué? Si yo todo lo publico en Twitter. Entonces, pero bueno, ¿han logrado desanimar a la gente? Yo creo que ya la gente les perdió el miedo. Profesor, estuve leyendo sobre su propuesta, usted habla de una coalición nacional que agrupe a todos los sectores de la oposición, con lo cual deja entrever que no basta justamente con las primarias del 22 de octubre, sino que se necesitan de otras voluntades mucho más allá de lo electoral. Esto, ¿qué tanta voluntad pueden tener en este momento? Porque pareciera que, según lo que usted plantea,
no basta únicamente con el voto, sino con más voluntades y más disposiciones para vencer al gobierno. Claro, así es. Fíjate, nosotros hemos convertido como lema de campaña hacia una gran coalición nacional para el cambio. Rescatamos del lenguaje político venezolano esa palabra coalición, que más nunca se había usado. Venezuela la vivió a principios del régimen civil, de la democracia representativa que tuvimos a partir del año 58, pero eso se olvidó. Y se impuso el término unidad, y efectivamente la primaria es un mecanismo de un grupo de partidos de la oposición. Pero fíjate, cuando nosotros hablamos de la coalición es porque estamos convencidos de que el país requiere la unidad de los partidos y más allá de los partidos. No solo basta con unir a los partidos. Fíjate, la primaria, empezando por ahí, que es un mecanismo acordado por un grupo de partidos de la oposición venezolana, no están todos allí. Yo he dicho, si gano la elección primaria, lo primero que haré será al día siguiente ir a buscar a los partidos de la oposición que no participaron en la primaria y al resto de los venezolanos. Mira, en este momento las encuestas hablan de que el 90% del país rechaza la gestión de Maduro. Y es lógico, porque el país está en un desastre. ¿Cómo convertir ese 90% que rechaza la gestión de Maduro en una mayoría política capaz de ganar las elecciones y derrotarlo y producir el cambio? Bueno, requiere mucho más que los partidos, requiere a todo el país. Profesor, hagamos un ejercicio de imaginación. Si usted le tocara, hoy que estamos justamente en el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hablar desde esa tribuna en nombre de Venezuela, ¿qué le diría al mundo? Yo le diría que en primer lugar necesitamos resolver el problema central que vive Venezuela, que es el problema de la pobreza. El 82% de los ciudadanos venezolanos viven en pobreza. Y pobreza de todo tipo, no solo pobreza de ingresos, de salario, pobreza obviamente de alimentación que va directo con el salario, pero pobreza de servicios públicos, pobreza también es no tener agua, pobreza es no tener luz, pobreza es no tener salud, no tener educación. Le hablaría a las Naciones Unidas de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela y del apoyo que necesitamos para salir de ella. Mira, necesitamos conseguir todo el respaldo. El problema del hambre, de la desnutrición en Venezuela es un problema gravísimo. Ya somos el antepenúltimo país del continente, del subcontinente, donde las tasas de mortalidad infantil de los niños antes de cumplir 3 años son las más altas. Solamente nos supera Guyana y Haití. Imagínate tú, la tragedia social en Venezuela. Hay que revelarla y pedir toda la colaboración de la comunidad internacional porque el hambre no espera. Profesor, volvemos al tema de las primarias. Queda un mes entonces de campaña. ¿Qué pudiéramos esperar? ¿Habrá candidatos, cree usted, que puedan sumar su apoyo a otros candidatos? ¿Esto se va a dirimir entre 2 o 3? Y al mismo tiempo, ¿qué opina usted en todo caso de las candidaturas inhabilitadas? ¿Deberían correr en la primaria, tomando en cuenta que hay opiniones de que no deberían echarse a un lado y permitirle a los habilitados como usted, por ejemplo, correr hasta el final del 22 de octubre? Mira, en estos 30 días, faltan 30 días que son cruciales para la primaria, lo primero que yo aspiraría es que me apoyaran muchas otras fuerzas políticas. Okay. Ese era nuestro criterio. La mía es una candidatura independiente, la única que se inscribió cumpliendo los requisitos para tal fin. Nosotros recogimos y consignamos 60.000 firmas de ciudadanos en 14 entidades federales. Me respalda adicionalmente un partido que se llama Movimiento por Venezuela, del cual estoy muy orgulloso. Aspiro que el resto de los partidos me acompañen y me respalden. Para eso fue nuestra candidatura. Por otra parte, nuestra candidatura, el sentido común, indica que, mira, frente al problema creado por el gobierno con la inhabilitación de dirigentes políticos que afecta, en este caso, a 3 de nuestros candidatos, el sentido común diría, mira, sorteemos esa inhabilitación y elijamos a un candidato que no está inhabilitado. Okay. Sin embargo, eso es más fácil decirlo que hacerlo. La gente tiene preferencias por Capriles, otros tienen preferencias por Superlano, otros por María Corina, que son los 3 inhabilitados. Nosotros, de ganar un inhabilitado, Andrés Caleca, el Movimiento por Venezuela, el voluntariado que me acompaña, tenemos una obligación, lo hemos firmado públicamente delante de los demás candidatos y delante del país, un compromiso de apoyar al candidato que sea electo por la primaria. Si ese candidato es inhabilitado, lo apoyaremos. Lo apoyaremos y sobre todo en su lucha porque se levante la inhabilitación. Lo que no haremos nunca es abandonar la vía electoral. Que nadie se equivoque, no llame a la abstención nadie, porque el candidato es un factor de un proceso mucho más complejo que es el cambio del país. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros. Es Andrés Caleca, candidato independiente a las primarias del próximo 22 de octubre. Esto es Noticias Canal
y al regreso, mucho más.